Listo, bueno, buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Buenas noches. Te presento, aquí está el equipo de trabajo para la maestría en gerencia de proyectos. Está conformado por Jessy Vanessa Saavedra, Stephanie Dayana Romero y que te habla Alberto Ramírez. No tenemos mucho tiempo, Orlando, entonces pues vamos a ir directo al grano. Bueno, sabemos que tienes experiencia en proyectos, que tienes ahí como un bagaje en el tema y nos gustaría hacerte unas preguntas de cara a los ciclos de vida del proyecto relacionados con el PMI. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, pues Listo. buenas noches a todos. Y pues como bien dices, sí, tengo algo de experiencia, sobre todo en gerenciando proyectos de tecnología. Entonces, espero serles de ayuda para, para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Orlando. De esa fase inicial, ¿cuáles son los pasos que usualmente un gerente de proyecto con tu habilidad, con tu experiencia suele seguir? Bueno, o sea, inicialmente pues uno trata de empaparse del proyecto lo más posible. Usualmente uno estuvo desde que se gestionó o se generó el proyecto, pero digamos que la fase de iniciación o el germen de la fase de iniciación es el acta de constitución del proyecto. Entonces ahí es como donde inicia oficialmente el proyecto y es donde empieza como a darse la autoridad al gerente de proyecto como para asignar los recursos que ya se han establecido. Digamos que en ese proceso también es cuando se hace un análisis o quienes hayan encargado del proyecto para identificar muy bien como los intereses o cuáles son las cosas que ellos quisieran lograr. Y entonces a partir de ahí uno usualmente lo que determina es un alcance preliminar que abarque todo el proyecto. Eh, y pues usualmente se cierra esa fase pues con una reunión o una comprensión clara de cuáles van a ser, digamos, todos esos criterios que va a tener el proyecto para su éxito. Buenas noches, Orlando. Sí, puntualmente a mí me gustaría saber qué herramientas has encontrado más efectivas para la planificación de los proyectos o las que usas más frecuentemente y cómo estas han influido en el proceso de gestión, pues, de tus proyectos. Hola, Stephanie. Pues realmente el día a día de un gerente de proyectos se vuelve el Microsoft Project. Diría que es como el fundamental. Pues ahí es donde uno realmente hace la programación de tareas, el seguimiento de las actividades, suele generar la ruta crítica, incluso suele manejar temas de asignación de costos y presupuesto un poco. eh, pero ese va a ser el pan de cada día, el manejo de esa herramienta. Ya digamos para tareas un poco más de actividades o de seguimiento en el día a día o que sean un poco más fáciles para, sobre todo para los usuarios, se pueden usar herramientas de colaboración como esta que estamos usando como Teams o en algunas ocasiones Trello para personas que tienen un poco más de destreza con herramientas tecnológicas. Pero yo diría que, digamos, tu pan de cada día va a ser Microsoft Project y ya las otras las adaptas un poquito dependiendo del trabajo y dependiendo del equipo. Hola Orlando, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio que nos estás dando. Sí, mira, yo quisiera saber, pues, con base en toda la experiencia que tienes en el área de tecnología, ¿qué crees que ha sido lo más complejo en la parte de la ejecución? Yo creo que cuando uno ejecuta el proyecto, lo más difícil es ser flexible a los cambios. Usualmente nada de lo que se planifica inicialmente va a salir exactamente como se planifica. Entonces tener esa flexibilidad para poder gestionar esos cambios es clave, la verdad. Eso también viene con otro reto que es la comunicación, ¿no? Entonces, tener, digamos, como unos canales de comunicación bien abiertos, tanto entre las personas que están ejecutando actividades como los o quienes gestionaron el proyecto es clave, porque así uno puede tener alineadas las partes, puede gestionar algunos riesgos y sobre todo, pues, tratar de que esos cambios tengan el menor impacto posible y no descarrilen tanto un proyecto sin mencionar pues mantener a la gente informada y a todo el mundo pues un poco motivado en lo que va a desarrollar en el proyecto. Y ya hablando un poco del proceso de monitoreo y control de los proyectos, a mí me gustaría conocer un poco sobre los indicadores que consideras más relevantes y cómo los utilizas para evaluar el progreso y el rendimiento de los proyectos. Em, pues usualmente uno tiene unos indicadores que son, pues van desde la generalidad hasta la especificidad, pero digamos todos van desprendidos inicialmente del cronograma y del costo versus presupuesto. Entonces, generalmente los indicadores que uno tiene en el cronograma son indicadores de avance del proyecto. Entonces, pues ahí vas a tener como porcentajes de avance o índices de retrasos. Para los temas de costo y presupuesto, generalmente se usa el CPI, que es el índice de desempeño de costo, y pues si manejamos el cronograma sería el SPI, que es un indicador de eficiencia. También a veces se manejan algunos indicadores de satisfacción, sobre todo con los usuarios finales, para mantener esto lo más alto posible y que pues los patrocinadores o los gestores del proyecto estén siempre a gusto con las actividades que se estén realizando. Pero yo diría que eso son las generalidades. Ahora, se pueden tener indicadores por tarea, pero eso va a ir, digamos, relacionado a la especificidad de cada tarea y el tipo de proyecto. Pero digamos, yo diría que eso es la generalidad.
Perfecto, Orlando. Gracias. Gracias porque nos diste un breve resumen de esos 5 ciclos. Te pedimos excusas. Realmente el reto es que fuera muy rápido y nos ayudaste con el tema. Gracias por el apoyo. Yo creo que con esto concluimos. Gracias por la enseñanza.